Bienvenidos, pasen adelante, yo soy Álvaro Molina y esto es La Polémica. Esta noche la Liga Española agiliza su regreso. Ferrari tiene un nuevo jinete, CONCACAF suspende el premundial sub-20 y analizamos a detalle el reinicio de la Bundesliga. Con esto y mucho más arrancamos una nueva edición de La Polémica y para darnos la bienvenida oficial es un gusto saludar a Diana. Diana, ¿cómo te va? Muy bien, Álvaro, pues cada día es un reto teniendo a dos niños pequeños en casa, inventar qué uno hace para entretenerlos, así que no dudo que muchos de los que están en casita viéndonos se sienten identificados conmigo, pero bueno, paciencia y mucha creatividad para poder pasar bien en casita en cuarentena. Hablando de creatividad, vámonos con lo mejor que vi, y los amantes del boliche tienen que ver este tiro, no sé cuánto tiempo lo planearon, pero miren esto, vean el recorrido, tengan paciencia, ahí va la pelota. ¿Qué va a pasar? Esto es lo que va a pasar. No, Epa. no. ¿Quieren verlo otra vez? ¿Ah? Todo fríamente calculado. Cada detalle, cada ángulo, La fuerza. la velocidad. Epa, ahí está. Eso fue lo mejor que vi. Muy bien, vamos a saludar al equipo que nos acompaña esta noche. Comienzo como siempre con Camila. Camila, ¿cómo te va? Muy bien, Álvaro, ya casi terminando la semana, esperando este fin de semana que creo que vamos todos en cuenta regresiva. ¿Será eso que nos hace sentir que esta semana ha sido eterna? Yo creo. Quizás, ¿no? La palabra de esta noche es... La palabra de esta noche es España. Vamos a estar conociendo cómo está la situación en España, cuándo vamos a volver a ver fútbol en vivo en la Liga Española, cuándo vamos a volver al equipo que porta Manuel en el pecho. Ah, ¿cómo no? Y en el corazón. Todo dice que aparentemente en un mes, ¿no? El próximo 12 de junio. Hacia eso apuntan. Manuel, ¿cómo te va? Bien, bien. Por acá festejando, bueno, una celebración que, perdón, en Argentina tienen a bien tener este día. El 14 de mayo celebran el Día del Futbolista Argentino y se me hace bastante bueno que tengan un día dedicado a esa profesión. ¿Acá hay uno? No existe en Deberíamos este día. ver. ¿Qué día tendría que ser? Tiene que ser una fecha. El cumpleaños del mágico, ¿va? Podría El ser. cumpleaños del mágico sería No, genial. pero el cumpleaños del mágico es el cumpleaños del mágico. No, o sea, Estoy de acuerdo Bueno. con eso. ¿Qué tal cuando clasificamos al Mundial por primera vez? pues podría Bueno, ser. pues, También. Puede ser, ¿no? pero Ya bien, estamos de inventores acá. bien por Argentina, tienen el Día del Futbolista Argentino en honor a un gol que anotaron contra Inglaterra en el 1953. Ya, la mano de Dios. Eso fue después. Eso fue Yo después. sé. Pero podría haber cambiado la fecha, Tampoco. decimos. La palabra de la noche es Argentina. Argentina. Muy bien. Don Diego, ¿cómo te va? Bien, igual, ¿no? Creo que el entusiasmo por el fútbol del fin de semana es por igual para todos. Creo que ese es el tema más importante y palabra Bundesliga porque vamos a tener una buena conversación Sí. con Don Gol para saber Don Gol. qué onda con la Bundesliga. José Hernández de TUDN, quienes van a transmitir justamente la Bundesliga, nos va a acompañar más adelante. Hernán. La palabra deporte. Deporte. Porque se empieza a activar el deporte. Y lo decía esta semana o la semana pasada. Creo que eso es lo más importante. Que cuando ya se empieza a activar una actividad tan importante dentro de la sociedad y para la sociedad como es el deporte, creo que ya por lo menos es un indicio o una sensación de que poco a poco vamos saliendo. Y no solo eso, pero hay que tomar en cuenta y hay que ver al deporte como realmente es, ¿no? Y el gran argumento en Europa y del por qué han logrado presionar al gobierno y hasta cierto punto los gobiernos han entendido del por qué activar el deporte es porque es una industria. Y miles de personas se alimentan de esa industria. Valdano decía, el fútbol es la cosa más importante de las menos importantes. Pero no deja de ser importante. Claro. Exacto. Y no solo el fútbol. El dinero que mueve, ¿no? Todo La economía, la sociedad, cómo la sostiene. Vuelvo, repito, miles de familias alrededor del mundo, si no millones, se alimentan del deporte. Y cuando digo alimentan, no me refiero al bolsillo, el estómago. Y es más, ni siquiera estás hablando del futbolista. No. Estás hablando, estás hablando del empleado del club, Sí. estás hablando del community manager, estás hablando de quien sostiene. Medio El de que vende comunicación. cerveza. Bueno, el que vende El que hot dogs, vende ¿no? hot dogs, el que vende las Souvenirs. entradas, el que vende lo que sea, es un Una efecto, carnita en el es estadio. una Qué cadenita, rico. ¿no? Es un efecto Tengo hambre. dominó. El Muy bien. futbolista solamente es el payaso del circo. Es cierto, señor.
Dicho por un payaso. Listo, por Muy bien. Vamos con Diana. Gracias, señor. Vamos a comenzar entonces con la pregunta de la noche. Váyase a la polémica TCS. Ahí en las diferentes redes sociales usted puede estar conectado con nosotros. El fútbol español ya comenzó a realizar los protocolos para el regreso del fútbol profesional. Se ha realizado lo necesario para la prevención de contagios. Una pregunta que quién mejor que hacérsela a un experto que está allá en España, un periodista, y para eso nos vamos contigo, Hernán, y con la llamada de esta noche para comenzar con el contenido. Adelante. Bueno, continuamos en la polémica y nos vamos a España para hacer un enlace con Michael Rodríguez de Radio Marca y platicar un poquito de la actualidad, de lo que está ocurriendo en España de cara a lo que muchos desean, ¿no? Al regreso de una liga. Michael, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto platicar contigo. Hola, ¿qué tal, compañeros? Lo mismo digo, un placer. ¿Qué tal estos días? Ya un poquito pensando en que haya alguna salida pronto a toda esta situación. Sí, bueno, mejor por lo menos que situaciones anteriores, que meses anteriores. Parece que lo peor, por suerte, ha pasado ya, aunque es verdad que va para largo el poder decir que hemos superado esto con total normalidad, ¿no? Es verdad que poco a poco se va liberando un poquito las capacidades, la libertad para poder salir a pasear, para poder hacer deporte, para poder abrir algunos negocios. Bueno, poco a poco se intenta recuperar esa normalidad, que ya no es la normalidad que conocíamos antes, desde luego, porque ahora vamos a tener que convivir con el virus, vamos a tener que cuidar mucho esas medidas de seguridad, pero bueno, parece que se va reactivando un poquito el país y, entre otras cosas, también, y es una buena noticia, el mundo del fútbol, de lo que vamos a hablar ahora a continuación. ¿Qué ha dejado esta, podríamos decir, primera semana de entrenamiento para los equipos de la liga? Bueno, ha dejado muchas dudas. Ha dejado muchas dudas porque es verdad que la Liga elaboró un protocolo muy amplio, muy específico, muy concreto, con detalles marcados para la vuelta al trabajo de todos los equipos de la primera y de la segunda división. Estamos hablando de 42 equipos que lo primero que tuvieron que hacer fue desinfectar todas sus instalaciones de trabajo y realizar los test a sus futbolistas y empleados, no solo a los jugadores de las plantillas, sino también a los técnicos y a toda la gente que forma parte del equipo y que trabaja en el día a día. De esos test ha salido un resultado de en torno a unos 5-10 positivos. Al principio nos habían informado de unos 5 positivos de jugadores, 3 de la primera división y 2 de la segunda, aunque es verdad que luego a través de otros test, porque sabes que hay varios tipos de test, los que te dicen si lo tienes en el momento, si lo has tenido, si has generado ya anticuerpos, si eres inmune. Bueno, parece que algún jugador más ha dado positivo. Esos futbolistas que han dado positivo eran totalmente asintomáticos, se encontraban en perfecto estado, lo único que han tenido que pasar 1 o 2 semanas en casa, completamente aislados fuera del resto de sus compañeros. Los que no, ya han vuelto al trabajo de manera individual, en las instalaciones de los equipos, eso sí, pero trabajando de manera individual. Todavía no hay contacto con el resto de sus compañeros, más allá de hacer algún ejercicio con algún miembro del cuerpo técnico, tocar la pelota también casi lo justo, y poco a poco, según el protocolo que marca la Liga, pues se van a poder ir realizando semana a semana entrenamientos ya más grupales, empezando por lo más básico, parejas, grupos de 4, hasta se espera en unas semanas poder realizar unos entrenamientos, digamos, lo más normal posible a lo que conocíamos que era el fútbol antes de todo esto. Oye, bueno, nosotros hemos estado siguiendo cómo van los entrenamientos del Real Madrid, del Barcelona, del Atlético, y realmente nos da una envidia tremenda porque tienen toda la capacidad, ¿no? Toda la infraestructura para aplicar esas normas. Aquí es un poco más complicado. Pero todos los equipos de la liga ya tienen esas posibilidades de tener en varios campos de manera simultánea a los jugadores distribuidos. Claro, es que los 3 equipos que tú me has dicho solo se cuentan con unas mejores instalaciones, ¿no? Tú fíjate, por ejemplo, si hablamos del Real Madrid, es incluso la ciudad de Valdebebas, la ciudad de Real Madrid, es que permite un aislamiento completo de los jugadores, incluso estando allí varios días, porque tienen habitaciones individuales, pueden no cruzar con sus compañeros incluso ni a la hora de comer, ni a la hora de entrenar, ni a la hora de cambiarse. El resto de equipos lo tienen más complicado, que es verdad que la mayoría de los equipos de la liga profesional cuentan con instalaciones
para poder realizar este tipo de trabajos, bien sea en su estadio habitual. Ahora lo que sí que estamos viendo es división de equipos. Normalmente los entrenamientos se realizaban en ciudades deportivas, campos anexos que tenían los equipos para poder trabajar, y se tocaba lo menos posible el césped de los estadios para cuidarlo de cara a los estadios. Ahora lo que estamos viendo es una división de trabajo. Hay futbolistas que trabajan, algunos en esas ciudades deportivas, que en su mayoría son amplias, cuentan con más de 1, 2, 3 campos, y otros también pueden trabajar en el estadio. Oye, mañana arranca, o reinicia, mejor dicho, la Bundesliga. Y esto es como un parámetro para todo el mundo, para Europa también. Sí. Que ya el fútbol quiere regresar. A mitad del próximo mes se habla en España. ¿Cómo va evolucionando esto? En España la intención de la Liga, o así lo mostró por su parte el presidente Javier Tebas, es arrancar el 12 de junio, a mediados de junio. Incluso la intención es que haya fútbol, haya partidos aquí en España durante todos los días hasta que acabe la Liga a finales de julio, que haya fútbol todos los días. Oye, Michael, para terminar, a ver, dime, ¿cuál es el peor temor ante el regreso de la Liga Española? Lo más complicado es que se produzcan positivos de jugadores una vez que se reactive la Liga, porque los positivos que se han conocido ahora sí que se pueden tratar con ese aislamiento previo, y bueno, pierden 2 semanas de trabajo con sus compañeros y no se notaría. Pero una vez que se reanude la Liga, hay una gran duda de qué pasaría si hay un positivo o varios dentro de un equipo, porque eso obligaría a parar al equipo. Creo que ha sucedido ya en un caso en Alemania, y eso generaría muchas dudas de si la competición se podría llevar a cabo con normalidad. Creo que es el gran temor ahora mismo, el que haya positivos contagios, aunque es verdad que Tebas, el presidente de la Liga, decía hace unos días que esa posibilidad, ellos, según un estudio, los baremos que ellos miden, esa posibilidad sería muy baja. Bueno, esto lo veremos con el paso de los días, seguro. Ojalá, porque yo creo que todos estamos deseosos que regresen que regrese el fútbol, ¿no? Nosotros aquí en Centroamérica quizás el ejemplo más claro lo tenemos muy cerca con Costa Rica, que ellos también ya están a punto de arrancar. Bueno, Michael, te agradezco habernos acompañado, nos has aclarado también cómo está el panorama en estos momentos en España, y les deseamos lo mejor, ¿no? Que arranque y que no pase nada. Ojalá pronto volvamos a hablar de fútbol, que es lo que queremos todos, y dejemos esta situación, que además también yo creo que viene bien a la gente, ¿no? Distraerse un poquito con el fútbol, que dicen que es la cosa más importante de las cosas menos importantes, y en estos momentos necesitamos, por supuesto, estar con la gente que está afectada, pero también distraernos un poquito, que nos viene bien. Así que ojalá que pronto estemos de nuevo con el fútbol en marcha. Gracias a vosotros, un placer. Gracias a ti. Michael Rodríguez de Radio Marca para La Polémica. Seguimos con más. Gracias, Hernán. Seguimos con más, y es que este sábado pues quedará en el calendario de la historia para recordar, porque se reactiva el fútbol de élite, regresa la Bundesliga, y vaya manera de regresar, porque se va a jugar el sábado el partido conocido como la madre de todos los derbis. Estamos hablando del Borussia Dortmund contra el Schalke 04. Diego Gálvez nos ha presentado la siguiente nota para contarnos un poquito el por qué es tan trascendente este partido. Este fin de semana regresa el fútbol, pero no regresa como le conocemos. Regresa de una manera nueva, en una nueva realidad. Una realidad que no incluye público, pero que sigue teniendo como esencia aquellas grandes historias detrás del fútbol que a la fecha nos mantienen en vigor el interés por este hermoso deporte. Curiosamente, el primer partido que disfrutaremos luego de todo este parón será un derbi de Ruhr, específicamente el partido entre el Dortmund y el Schalke 04, de la cuenca minera del Ruhr. Esta es una de las áreas metropolitanas más pobladas de Alemania, cuenta con 5 millones de habitantes y es la mayor región industrial de toda Europa, una zona de mucho trabajo y también de mucho dinero. La historia del derbi data desde 1925, cuando se vieron las caras estos dos equipos por primera vez. En aquel entonces el Schalke 04 era el equipo fuerte en la Bundesliga y el Dortmund un equipo humilde. En los primeros 2 años de competencia, de 1925 a 1927, el Schalke ganaría los 3 encuentros seguidos en un margen de ese tiempo que enfrentaría a ambos equipos. Los diarios llamaban a aquel estilo de juego del Schalke predominante el trompo del Schalke 04. Aquel titular hizo eco, hacía referencia a un estilo que se basaba en pasar el balón de un jugador a otro,
Aquello era nuevo en la época. Antes del Ajax y el Barcelona, el primero en tocar la pelota así fue el Schalke, e impuso aquella ideología. Sin embargo, los equipos no se volverían a ver las caras desde 1927 hasta 1936, ya con la creación de la Gauliga, época que aumentó la rivalidad. El periodo de la posguerra hizo crecer al Dortmund. El Dortmund fue campeón por primera vez de la UEFA Cup Winners' Cup, torneo continental. Sin embargo, la anécdota que queremos contar fue en 1969. Todo salió de control. Un alto dispositivo de seguridad que incluía perros en el estadio del Dortmund entró al campo y atacó a los jugadores. Un pastor alemán de nombre Rex mordió fuertemente a Friedel Rausch, defensor, y le causó una herida de 4 centímetros de profundidad. ¿Qué fue lo curioso? Siguió jugando únicamente después de inyectarse contra el tétano. Una locura. El equipo se había quedado sin sustituciones y había que finalizar el partido. En la vuelta, en Gelsenkirchen, el dueño del Schalke 04, Günther Siebert, en aquel entonces de 69, consiguió permiso de llevar los leones del zoológico más cercano para que acompañaran a la seguridad a manera de broma, obviamente recordando el suceso con los perros en Dortmund. Aquello se utilizó como parte de cánticos y bromas hacia el rival durante muchísimos años, los leones del Schalke 04. Y esas son solo algunas de las historias del derbi, algunas de las historias que iremos recordando conforme el fútbol vaya volviendo a su esencia, para no olvidar precisamente por qué nos encanta tanto. Esta fue la primera historia detrás del fútbol, los leones del Schalke. Bueno, el conteo regresivo ha iniciado para esta jornada 26 de la Bundesliga. Como bien menciona Diego, será una jornada inusual. Y les quiero preguntar, ¿para quién va a ser más impactante este primer encuentro sin público? ¿Para los jugadores o para la afición? Para el mundo. Yo creo que para la afición. Antes que nada, buena nota, Diego, buena historia. Para la afición, porque es cierto que no puedes ir al estadio y te va a hacer falta y ver un partido de esta magnitud, pero has pasado 2 meses sin fútbol. No importa si lo estás viendo desde las gradas o si lo estás viendo desde el sillón de tu casa o si lo estás viendo por el celular. Entonces, ¿no te va a afectar como aficionado? ¿No te va a afectar? Te va a afectar, yo creo que sí te va a afectar, pero de una manera positiva, de por fin ver. A ver, aquí estamos acostumbrados a que los estadios no se llenan mucho, pero en Alemania cada uno de estos partidos está a reventar, o sea, no cabe un alma. Y eso es cada fin de semana. Siempre hemos considerado la casa del Dortmund como uno de los estadios más impactantes que hay, ¿no? Definitivamente. Y fíjate que justamente es una de las cosas. Se hablaba de que se van a permitir 300 personas en las 3 zonas del estadio. 100 en la cancha, entre jugadores, boleritos y todo lo demás. 100 en las gradas, todo también tiene que ver con la televisora que lo transmite. Y afuera del estadio, otras 100 que son las encargadas de la seguridad. Se han tratado de dar las medidas de seguridad al público, pero nada garantice de que los aficionados no se acerquen. Sí. Puede ser. A ver, yo les quiero preguntar, de las 5 ligas, el panorama... Pero sabes, Álvaro, antes de que pasemos el tema, a mí sí me llama la atención lo que preguntabas al inicio, ¿no? Porque yo he quedado con el eco de lo que nos mencionaba Jaime Macías el otro día, y creo que vamos a ver, y luego de varias interpretaciones de cómo funciona el fútbol, creo que vamos a ver un fútbol más desnudo, vamos a ver un fútbol más auténtico, vamos a ver realmente el comportamiento de jugadores en cancha, vamos a escuchar ese comportamiento, vamos a, por ejemplo, encontrarnos con que quizá algún equipo que se evocaba mucho a la fuerza de su afición ahora no la va a tener y que va a tener que intentar sacar esa misma fortaleza de otro lado, y eso nos va a llevar a un nuevo rincón, a una nueva forma, un nuevo fútbol, ¿no? Claro, de repente ya la ventaja de casa desaparece por completo. Y va a ser interesante poder escuchar de primera mano lo que se vive adentro de una cancha. Y es que esto tiene que convertirse, así como hemos escuchado este término, el new normal, la nueva normalidad que existe en cualquier industria en la vida, pues esto se va a convertir ahorita, o por lo menos por un tiempo indefinido, en lo nuevo normal. Claro. Se platicaba algunas cadenas de televisión la posibilidad de infiltrar sonido de ambiente durante los partidos para que el televidente no tenga esa sensación de vacío. Incluso poner maniquís. Se ha escuchado, bueno, lo que han hecho en las ligas de béisbol, tanto de Taiwán como en Corea, es colocar fotos de los aficionados. Figuras, ¿no? Y banderas y rótulos y lo que fuera.
No es lo Pero yo no mismo. sé qué, No. qué prefiero más. Yo prefiero en realidad escuchar Claro. lo que se vive en cancha No sé. que esconder No sé, eso. te voy a decir por qué. Yo fui el año pasado al Allianz Arena. Fui a ver un Bayern Múnich Schalke 04, un partido de liga tradicional. Estaba topado, no cabía un alma. Y realmente lo que se impone en esa cancha y lo que gana los partidos, no solo el equipo que tiene una tremenda calidad, pero es desde el sonido ambiente hasta la presentación de los jugadores, hasta la gente coreando las canciones y las dos aficiones. Oh, no sé si me malentendí. En ningún momento prefiero El silencio. el De hecho, silencio tipo, versus el estadio lleno. Comprendo. ¿No? Pero en el panorama Estoy- del silencio, escuchar a los Te jugadores. entiendo. Ahora Exacto, entiendo. Ahora o sea, entiendo. si, sí, sí. bajo esta realidad, en lugar de infiltrar un sonido ambiente falso No, por parte de las totalmente. televisoras, Ya comprendo, sí. yo en realidad prefiero escuchar lo que están diciendo, cómo se Todos los comportan las directrices de entrenadoras. Vamos a poder escuchar Las todo. malas palabras también. Sí, porque- No las vamos a entender Ah, porque es en alemán, Alemán. pero bueno, cuando Pero- toque pero- aquí, algunos, sí. O sea, Pero es va a raro. ser, va a ser una experiencia Sí. diferente que hay que, bueno, primero aceptar. Pero a Sí. ver, ha pasado. Sí, Esto, ya lo y hemos lo hemos visto. disfrutado, de Sí. hecho. Cuando por alguna cuestión puntual sucedía, lo hemos disfrutado. Legia de Varsovia contra Real Madrid Champions League de hace 2 es años. cierto. Jugado a puerta cerrada, lo gana el Madrid 3-1 en Varsovia. Escuchamos todo lo que se dijo. Barcelona-Las Palmas, Liga, también en Camp Nou, se escuchaba todo lo que se decía y se hicieron reportajes especiales en Claro. torno a lo que se dijo. Yo creo que va mucho con esto que dice Manuel, esta nueva normalidad de empezar a disfrutar esas cosas que antes no hacíamos. Y esta es una oportunidad, tanto que hablamos de oportunidades, es una oportunidad para ver al jugador en su hábitat natural y escucharlo en su hábitat natural, ver cómo, con las indicaciones de los técnicos, o sea, de repente ves en pantalla que el técnico está diciendo algo, pero no lo escuchas y ahora lo vas a poder hacer. Claro, ahora que Ya esto no les va a bastar con Aquí no- cubrirse la boca. Sí, ya no, ya no va a haber- no va a haber filtros ni censuras. Ok, a ver, ampliemos un poco el panorama en Europa. El panorama, hablando de panoramas, más complicado a nivel de liga es ¿cuál? Italia. Italia, yo me voy Italia, por- definitivamente Italia, porque aparte de lo golpeado que se ha visto en su civilización como tal, como país, también escuchábamos acerca del el distanciamiento que hay entre ciudad y ciudad. Aquel tiempo que tú tenés que dedicar y la inversión que tenés que dedicar para que tu equipo vaya de una ciudad a otra y en eso tiene que concentrar en otra ciudad. Dicho eso, en Italia por lo menos ya hay fechas que se están identificando. En Inglaterra no hay Inglaterra, nada. a pesar No hay de que nada. el gobierno haya dicho a partir del 1 de junio de él en adelante, hay silencio y hay una verdadera disputa entre los clubes y los jugadores. Jugadores como Sterling, creo que si no me equivoco, fue que se ha pronunciado y ha dicho no, yo no voy a regresar a entrenamientos hasta que esto Bueno, pase. hay en Italia ya jugadores se de fijó hecho, fecha hay- para los entrenamientos. hay jugadores de hecho que han dicho, miren, yo no voy a servir como un ratón de laboratorio. Exacto. Claro. Y en Está Italia, delicado, ¿eh? y en Italia el razón ministro tienen, hombre. O sea, Claro. al final le están empujando a que se muevan ellos para mover una industria que es un monstruo, pero que al único que pone, o bueno, al que principalmente pone en riesgo es el jugador. Claro. Es el que más contacto va a tener. Digamos, en un banquillo incluso distancia social puede haber, pero en es que cancha- Yo me he quedado con una pregunta para Manuel, que no la he hecho, pero la quiero aprovechar esta noche, y es, tú como jugador, ponte en los zapatos, a ver, jugaste en el principio de los 2000, ¿no? Sí. Principios de Bueno, siglo. Sí, Ajá. sí, sí, sí. Vayámonos hacia atrás. Principios de Hace siglo. poco. Álvaro, Hace por poco, favor. hace 2008, que- 12 años, 12 Ah, años, ¿no? 19 Hace 10 años. años, 12, 18 12 años. Hace 9 me retiro. Muy bien. Ponte en los zapatos con ese Manuel de ese entonces, jugador Ok. de Firpo. ¿Ok? ¿Tú jugarías en estos momentos en cancha ahorita? Uf, es que es una pregunta dura. Es una pregunta dura. Es muy complicado sabiendo que ahora tengo un hijo. Y eso te contesta mucho, ¿no? Pero ese es el Manuel del 2020. El Manuel del Regresemos 2020. al Manuel de hace 10 Exactamente. años. Pero en aquel equipo había gente que tenía a sus hijos. Probablemente esa es una responsabilidad adicional. Y yo no quisiera ahora, yo no quisiera poner en riesgo a mi ¿Y hijo. hace ¿me 10 entiendes? años? Hace 10 años probablemente yo era una persona que solamente yo dependía de mí mismo y probablemente le hubiera dicho sí juego, ¿no? Pero cada quien tiene diferentes Pero responsabilidades. es parte de este conflicto que se está viviendo adentro de los camerinos, porque así como hay divisiones entre clubes y jugadores, hay divisiones entre los mismos No, jugadores. tienen Así que es. ser respetadas. Si es un nuevo orden, tienen que ser respetados. O sea, si Sterling no quiere jugar y no quiere entrenar,
que no lo haga. En la También NBA, en la y quien NBA lo están quiera haciendo hacer, entrenos voluntarios. Y sabes también, Que hay lo haga, ¿no? entrenadores En la como... NBA, perdón, en la NBA ahorita hay un optimismo muy acelerado de Sí. repente. Ha habido un cambio de página. Pero empezó con muy radical. corregime si no, empezó con un entrenamiento voluntario. Claro, o sea. porque ya los gobernadores de los diferentes estados Iban abriendo. ya abrieron sus estados. Bueno, entonces, ¿por qué no adaptarlo así? Si de repente un jugador no quiere ir, o sea, no quiere exponer su salud, tenés otros 22. Pero esos entrenamientos voluntarios. Una vez la liga diga, Comienza. vámonos, tú como contratado bajo... Tenés que hacer tenés que- asumir cumplir el tu riesgo. responsabilidad, yo sé. Pero No, yo por lo que ahí- te iba a comentar es que no solo jugadores han alzado la voz, sino también entrenadores, como el caso del Solskjaer, que ha sido bien claro de decir, yo no voy a obligar tampoco a mis jugadores a que ellos vengan a entrenar. Si ellos no se sienten seguros, lo comprendo. Me llaman, ok, está bien, y entendemos y nos arreglamos, pero no los voy a en obligar. esta fase, Diana, en esta fase, pero es muy diferente cuando la Liga Premier diga a partir del 12 de junio comienza nuevamente la temporada. Ahí ya quiero ver a esos jugadores que digan, no voy a jugar. De igual forma, no se podría presionar. No se podría presionar. No es que, e incluso casos extremos e ilógicos, si lo quieren ver así, pero un tipo que no quiere y por su salud no quiere, pues se le puede rescindir el contrato. Claro. Y puede haber otra oportunidad para otro chico de cantera, es el nuevo fútbol. Ahora, una persona lógica se pregunta, miren, ¿por qué no olvidar esta temporada? Es que es- y nos vamos a concentrar y a trabajar de cara a la Para la siguiente próxima. temporada. Exacto. ¿Por qué correr ahorita y poner a tanta gente en riesgo? Leía un artículo hoy precisamente acerca de que si alguien, por ejemplo, hubiera pensado que iba a suceder esta pandemia a principio de año, pues nadie lo hubiera firmado. Pero eso nos obliga a pensar en cosas que realmente pueden ser imposibles, que en un principio pensamos que son imposibles. Y el hecho de que las ligas no se jueguen más, también es un escenario que aún está, es Hay posible, una- ¿no? Hay una posibilidad. Hay una realidad y que es justamente algo que se ha estado repitiendo en los últimos días, incluso por científicos, médicos, especialistas en el tema, y dicen, el coronavirus no se va a acabar, siempre va a existir, y lo que vamos a tener que hacer es aprender a convivir con Yo ahí con difiero eso. muchísimo. Yo ahí difiero muchísimo. Porque Hay otro tipo de enfermedades que A ver, pero se dan todos los días. ¿en qué difieres tú? yo futbolista, digo, yo no, yo entiendo esa realidad, pero yo futbolista difiero muchísimo. Yo como futbolista no sé si fuera futbolista, pues pensando porque me toca contacto constante. Digo, aquí estamos con distancia social, venimos con mascarilla, nos lavamos las manos. Hay un protocolo. Hay un protocolo. Pero dentro de la cancha. Pero dentro de la cancha yo voy a tener roce con alguien. Claro. Voy a tener roce, voy a tocar, me van a estornudar, hay Contacto, escupidas. sí. Yo como futbolista difiero de ese tema en el que vamos a tener que convivir. Bueno, habrá que cambiar el deporte entonces. Si vamos a tener que convivir, no se marquen los corners. Prohibido todo lo demás que tenga que ver con contacto. Prohibido que te jale la camisa. Prohibido todo. Que te todo metan- tipo de contacto. Entonces, si esa es la realidad, puede serlo. Pero habrá que cambiar, no en la realidad normal, es el deporte como O tal. por lo menos hasta que surja la vacuna adecuada, ¿no? Pero tienes toda la razón, porque no solo son esos especialistas que hablan sobre el fútbol como tal. Claro. Todos los infectólogos dicen lo Lo mismo, mismo. sí. El virus no va a desaparecer, ya es parte de nuestra sociedad para siempre. Por lo menos mientras haya vacuna, ¿no? Aunque haya aunque vacuna, haya va a vacuna, estar ahí o sea, el virus. claro. Tenemos Es igual que con aprender todos a los virus convivir con anteriores, eso. o sea, es Sí. igual que con todas las Así enfermedades es. que han sido mundialmente reconocidas, o sea, eventualmente fue un peligro y con los años se ha sido aprendiendo a convivir con ello y se van haciendo vacunas y medicinas para combatirlo, pero por Esto el es momento nuevo. todavía Pero no. alguien se enferma de algo que ya tiene una vacuna, pero no se puso la vacuna y se enfermó. Entonces es algo que existe y con lo cual se tiene que convivir así como con una cantidad de enfermedades Lo que es tremendas. cierto es Toda que la hay razón, diferentes la formas de diferencia pensar. es en el fútbol. Yo pensando nomás en el fútbol, yo entiendo Que esto con es de nosotros, contacto. pero en el fútbol no se va a poder convivir Sí. con el virus. Y hay gente que está de acuerdo con convivir con el virus y hay gente que no está de acuerdo, como estos jugadores que se han expresado. Y en ese caso es inevitable pensar que también se pueden cancelar ligas. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si la Liga Española se cancelara? ¿Qué decisión sería la más sabia? Y el artículo citaba el menor costo de oportunidad posible es declararla desierta y que no hayan ni ascensos, ni descensos, ni campeones. ¿Por qué? Porque en ese caso los únicos afectados serían aquellos primeros lugares de segunda división, Mira, que no tendrían una Hay que ser Claro, yo sincero, sí. el fútbol en Europa va a regresar por los intereses económicos. Totalmente. Total. Y una vez que arranque,
ten por seguro que No hay si vuelta sale atrás. algún caso lo van a tratar de... Sí, de Por supuesto, ocultar. y ese De es el ocultar. dilema que se está viviendo en estos momentos. Hasta que no haya esa bendita vacuna, que estamos lejos de tenerla, pues hay que reinventarnos, ¿no? Y hay que ver hasta dónde vamos a llegar para continuar con estas labores, específicamente en el deporte, porque hay dos opciones. O se encuentra una manera de convivir entre el deporte y el virus, Sí. o se cancela todo. Sí, esas son las opciones. Ya no vamos contigo. Gracias, Álvaro. Vamos a cerrar el tema entonces leyendo comentarios de nuestros televidentes. La pregunta, les recuerdo, era: ¿se ha realizado lo necesario para la prevención de contagios? Hablando específicamente del fútbol español, ya Hernán con su llamada pues nos aclaraba cómo se está tratando este tema allá en España. Vladimir Lima dice: el lado bueno es que han detectado varios casos positivos, lo único malo es que la liga sin afición va a ser triste. Manuel Martínez opina: se está realizando lo mejor posible para poder evitar un contagio entre jugadores, pero aún así no se descarta una posibilidad de un contagio de una u otra forma. Lo más conveniente sería esperar un poco más de tiempo. Bueno, seguimos hablando más del fútbol europeo. Álvaro, voy contigo para seguir platicando. Bueno, cuesta creer que en menos de 48 horas vamos a estar viendo y presenciando fútbol en vivo, pues es justamente lo que nos va a dar este fin de semana la Bundesliga, con su reactividad y ya su reinicio de temporada. Jornada 26, y alguien que va a estar pues involucrado de forma directa con esta Bundesliga y este reinicio de la temporada en Alemania es nuestro próximo invitado de TUDN. ¿Cómo se llama? TUDN. No. ¿Cómo le dices? Don Gol. Don Don Gol. Gol, por supuesto. José Hernández Placer. desde Miami nos acompaña. José, ¿cómo estás? Ah, qué camisa. Qué camisita, Ay, qué pinta. ¡Epa! ¿Ah? Ya, ¿cómo va el doctorado en medicina a estas alturas, José? Estamos exactamente estudiando eso, ¿no? Tratando ahora de ser o entender esta terminología de los médicos en este nuevo protocolo de la Bundesliga. Primero, buenas noches para ustedes, Álvaro, para todo el equipo de La Polémica. Un gustazo estar con ustedes de nuevo. A ver, ¿cómo se siente por fin preparar un partido de fútbol después de 2 meses? Pues la verdad, ansioso, ¿no? Ansioso, feliz de regresar a las labores de una manera ya seria, contentos de que regrese el deporte, el fútbol, porque entiendo que lo más importante es que todo el mundo esté saludable, ¿no? Que no se contagie con el coronavirus, pero también es importante, me parece, para toda la sociedad mundial, de que de una manera u otra regresemos a cierta normalidad, a la nueva normalidad, y eso incluye obviamente el regreso de los deportes, ¿no? Ahora, todo el mundo, José, y perdón Diego, pero todo el mundo estará pendiente este fin de semana de este reinicio de la Bundesliga. Se espera la mayor audiencia en la historia de la liga alemana. Dicho esto, para algunos estaremos presenciando un tipo de ruleta rusa con todo lo que pudiera llegar a pasar. ¿Qué está en juego con este reinicio en la Bundesliga, tanto para el fútbol en Alemania como también el fútbol en general? Sí, mira, yo creo que la Bundesliga, primero, Álvaro, está regresando porque ellos como país han hecho una gran labor para prevenir el brote de este virus en territorio alemán. Me parece que son uno de los países europeos que menos casos tienen y que menos afectados han sido. Además, los alemanes quieren ser el ejemplo, ¿no? De que de ellos pueden ser o serán la primera liga en regresar a las acciones y mandar un mensaje de mucho muy positivo para el resto de las ligas, tanto en Italia como en España y los demás países, incluyendo Inglaterra. Yo creo que está en juego mucho, pero si algo saben hacer los alemanes es organizar un evento, es tomar las medidas necesarias, inclusive en el protocolo que hemos recibido a través de las televisoras que tienen los derechos de estos partidos. Simplemente ellos dicen, la idea no es garantizar el 100% la seguridad de todos, ¿no? Acá el tema es tratar de que los jugadores y todas las personas involucradas en estos partidos no se terminen contagiando. Ese es el objetivo de todos, y obviamente se han tomado muchas medidas para que todo se facilite y todo se dé de la mejor manera. José, ¿cómo estás? Te saluda Diego Galvez. Quiero saber qué partidos te tocan. ¿Qué partidos vas a estar relatando este fin de semana de la Bundesliga?
Me toca el primero del sábado, el Leipzig, que es el tercero de la tabla. ¿Cómo ves a Con Leipzig el que se inicia. con respecto ¿Cómo a veo a la Leipzig? jornada? Sí, sí. Es un buen equipo que viene haciendo las cosas muy bien en las últimas temporadas. Está tercero de la tabla con 50 puntos, a 5 del líder Bayern Múnich. Tiene posibilidades, pero también me parece que para todos los equipos en general, estos primeros 3 o 4 partidos del reinicio creo que no les podemos exigir mucho. Y el que llegue mejor preparado físicamente, tanto se ha hablado en los últimos días que ahora el preparador físico es más importante que el técnico, me parece que será el equipo que saque la mayor ventaja en los primeros 3, 5 partidos, recordando que en Alemania solo faltan 9 fechas por jugar, ¿no? Y ojo con el Borussia Dortmund, que el arranque que va a tener estas primeras 3 jornadas luego de este receso tan largo, le toca al Schalke en este derbi, le toca luego al Wolfsburgo y después al Bayern, o sea, vaya bienvenida. Y hablando justamente de ese arranque, ¿no?, de estos primeros partidos, ¿cómo ves? A mí me parece que no ha sido muy largo el periodo de adaptación, de preparación, ni tampoco la forma, porque han estado limitados a grupos pequeños y el fútbol colectivo, el trabajo colectivo ha sido mínimo. Sí, la verdad ha sido mínimo, ha sido separado, teniendo la distancia social, manteniendo el 1,5 metros, que es lo que piden en la Bundesliga, que todos los jugadores se mantengan a esa distancia. Creo que la preparación no ha sido la óptima, Hernán, pero como se dice por ahí vulgarmente, es lo que hay. El jugador se va a tener que adaptar. Me parece que los equipos que tengan o que decidan darle oportunidad a los jugadores más jóvenes serán los equipos que saquen mayor ventaja, porque obviamente el joven está más preparado para ese ida y vuelta con muy poca preparación. Creo que podemos esperar partidos con muchos errores mientras vayan pasando los minutos, porque los jugadores obviamente se van a cansar. Creo que van a ser partidos con muchos goles, pero al final todo el mundo creo que va a salir contento y poco a poco el rendimiento de los equipos y de los jugadores irá en aumento, ¿no? José, ¿cómo estás? Te saluda Camila Peña. Yo te quería preguntar cómo ves el regreso, porque creo que el plato fuerte de este fin de semana, o lo que llama mucho la atención, es el Dortmund-Schalke. Y es este Dortmund, a mí me está emocionando ver otra vez a este chico Erling Haaland y este Dortmund que venía con un muy buen ritmo. ¿Cómo crees que este parón puede afectar aquel ímpetu que traía este equipo del Signal Iduna Park? Sí, mira, Camila, un saludo. Me parece que es uno de los equipos que mejor se reforzó desde la llegada de Haaland. Tiene a Sancho, tiene a Hazard, a Torgan Hazard en ese mediocampo ofensivo. Es un equipo con mucho gol. Haaland, por lo menos hasta cuando llegó, estaba pasando por un momento muy dulce. Quizás el parón le termine pasando factura, quizás, pienso, ¿no?, porque perdés el ritmo de juego. Pero al final es un equipo muy joven, el Borussia Dortmund. Yo lo sigo manteniendo como candidato, más allá de que está a 4 puntos del líder Bayern Múnich. Quedan 9 fechas por jugar. Tanto Bayern Múnich como Dortmund tienen un calendario bastante complicado. Son 3 partidos prácticamente de alto riesgo para los dos. Y eso se va a decidir hasta el final. Me parece que el Dortmund sí le puede afectar el parón por el gran momentum que traían desde la llegada de Erling Haaland. Hola José, te saluda Manuel. Muy buena camisa, por cierto. La vez pasada pues yo andaba algo parecido. Esa es la del 82, ¿no? Esa es la mundialista. A mí me gusta el suéter suyo. Bueno, qué bueno que compartimos. Perfecto. A ver, adiós objetividad, Yo no quiero alejarme del tema deportivo, porque yo creo que encontramos placer en poder hablar acerca de esto, ¿no?, de fútbol. Pero creo que tú tienes el privilegio de contar y de tener en tus manos también un protocolo sanitario que al final pues tú sabes mucho mejor que nosotros cuáles son aquellos highlights, cuáles son aquellos puntos a destacar que crees que podamos conocer acerca de cómo se va a manejar esta jornada. Sí, mira, es un protocolo que mandó la Bundesliga para todas las televisoras que tienen los derechos. Nos lo hicieron llegar esta semana, hace un par de días, lo hemos estado estudiando. Lo más importante y lo más rescatable para el poco tiempo que tenemos aquí, yo te puedo decir que el objetivo de ellos, como lo mencioné antes, no es garantizar al 100%
la seguridad de todos los involucrados, tanto jugadores, cuerpo técnico, recoge balones, miembros de seguridad, miembros del parte médico, periodistas. Eso no es lo más importante, porque para ellos, y ellos lo saben muy bien, es imposible. Ellos lo que no quieren es que se terminen contagiando. Obviamente, si hay un jugador o un asistente técnico o alguien de las personas que participan en ese partido y sale contagiado, inmediatamente será aislado y tendrá todas las pruebas frecuentes y de manera muy regular para tratar de que esa persona se reincorpore una vez más a los entrenamientos o a los partidos. Ahora, eso yo te puedo decir, los partidos serán a puerta cerrada. Se va a documentar todos los casos de las personas que salgan contagiadas, que den positivos. Se harán pruebas, ya se hicieron 2 pruebas 5 días antes de los entrenamientos, o sea que todos los equipos han sido ya examinados, todos los jugadores están concentrados, están en una cuarentena, no tienen contacto con nadie más. En fin, hay muchísimas cosas que sobresalen. Hay 1,5 metros de distancia entre jugador y jugador en todo el sector del estadio, tanto en la cancha como en el túnel, como en el vestuario. Entonces van a estar separados, los jugadores o los equipos no pueden pasar más de 30 o 40 minutos dentro del vestuario. O sea que todo va a cambiar, Manuel, y tú puedes hablar un poco más de eso. O sea, vas a tener que llegar, hacer tu calentamiento lo más rápido posible, mantener tu distanciamiento social tanto en la cancha como en el túnel, como en el vestuario, cambiarte. Van a haber desinfectantes por todos lados, tanto en el túnel como en los vestuarios. Eso sí, no van a haber niños mascotas, no van a haber mascotas de equipos, no foto de equipo, no saludo de mano y no reporteros de cancha. O sea, se ha hecho un estudio para tratar de que la menor cantidad de personas participen de estos partidos, y el cálculo que ha hecho la Bundesliga es que será un aproximado de 300 personas, entre jugadores, cuerpo técnico, miembros de la prensa, que por cierto solo 10 periodistas por partido estarán o tendrán la disponibilidad de ir al estadio. En total son 300 personas que pueden permanecer en el estadio para un partido. Oye, José, ¿estás preparado para narrar un partido con 10 cambios en total? 10 cambios, sí. Bueno, también esa es la nueva modalidad que le va a venir muy bien, me parece, en este reinicio de la temporada. ¿Te gusta? Van a ser 5 cambios, ¿no? 5 cambios, pero solo tienes 3 tandas para hacerlos. Así que, no sé, podés hacer un cambio en la primera mitad, luego 2 en el segundo tiempo, pero tenés que hacer, o podés hacer 1 o podés hacer 4, ¿no? De 2 en 2. José, ¿se habla en este protocolo sobre algún tipo de conmemoración o algún tipo de gesto que tendría la Bundesliga para con el personal médico del mundo? No sé, al tener la batuta de ser los primeros en dar la cara como deporte ante una audiencia masiva, como será en el caso de la Bundesliga, no sé si se sabe algo al respecto sobre algún tipo de condecoración con respecto a la gente que ha estado en la primera fila luchando el coronavirus. Es una muy buena pregunta. Hasta el día de hoy, hasta este momento, no se ha pronunciado la Bundesliga. En el protocolo que pude leer, simplemente decía que la ceremonia con gente extra en la cancha no será permitido, por lo menos por ahora. ¿Cómo van a entrar dividido el estadio en 3 zonas: zona interior, zona, por acá lo tengo apuntado, zona interior, zona de tribunas y zona exterior. Okay. Cada zona puede haber nada más 100 personas por zona, en total 300, pero ceremonias con gente extra, por ahora, no está en la idea de la Bundesliga. Va a ser una nueva experiencia de principio a fin lo que vamos a estar viendo a partir de este próximo fin de semana, incluso desde cómo ingresan a la cancha de fútbol los 2 equipos. Antes lo hacían en fila, juntos, a la par, hombro a hombro. Ahora seguramente lo tendrán que hacer un equipo a la vez, con ese metro de distancia entre... Un buen tema, Álvaro, disculpa que te interrumpa, porque algunos estadios en Alemania tienen espacio suficiente para que los 2 equipos permanezcan en el túnel y mantengan esa distancia de 1,5 metros entre cada jugador. Pero hay algunos estadios que son muy reducidos los espacios y va a tener que entrar de manera, primero un equipo y luego el otro. Sin duda. Oye, ya que tocamos protocolos, me llama la atención las diferencias medidas dentro del protocolo que un país está presentando sobre el otro, porque sabemos que en Alemania el protocolo, si un jugador sale positivo, es que a ese jugador se le separa de su equipo y entra en cuarentena. Mientras que en Italia, por ejemplo, el protocolo que están por implementar es que si un jugador sale positivo, no solo separan a ese jugador, separan a todo el equipo y meten a todo el equipo en cuarentena. ¿Cómo ves tú estos
¿Estas diferencias están marcadas y cómo podría llegar a afectar las ligas que se van a reiniciar? Me parece que son diferencias que vamos a encontrar de una manera normal en cada liga. Álvaro, creo que cada liga va a tratar de enfocarse en la prevención de una manera distinta. En el caso de la Bundesliga, y de nuevo volviendo al protocolo que nos han brindado, no solamente el jugador que salga positivo será aislado, pero también se hará un estudio para ver con qué personas y con cuántas personas ha estado involucrado o estado en contacto este jugador, y esas personas también serán parte de estos exámenes médicos que se harán para ver si están positivos o no. O sea, se va a hacer un estudio completo, pero no se piensa todavía en la Bundesliga de que si un jugador está positivo, se va a aislar al equipo completamente. Claro, ahora eso no está en el protocolo. Y ahí es cuando se tienen y se cuenta con los exámenes, con las pruebas, ¿no? Porque muchas de las ligas no cuentan con ese lujo. Y Alemania quizás se ha caracterizado, a diferencia de otros países, con que ha realizado la mayor cantidad de pruebas de test de coronavirus, ¿no? Claro. ¿Cómo ves tú esta reapertura? Ya me voy a salir de Alemania, hablemos de lo nuestro, Costa Rica. Ellos se van a convertir en la segunda liga del mundo en reiniciar su torneo el próximo 20 de mayo. Van a hacer la referencia, de hecho, a nivel latinoamericano. ¿Cómo ves tú eso? Sobre todo porque no van a realizar test a los jugadores, que es un punto muy importante. Más allá de tomarles la temperatura, cero tests. Sí, yo creo que vuelvo a lo mismo. Me parece que son países que han hecho un gran trabajo de prevención para tratar de contener, porque lo único que se puede hacer es tratar de contener la expansión o el brote de este virus. En Alemania, yo te puedo decir, he estado leyendo mucho en los últimos días, el gobierno identificaba desde muy temprano a cualquier persona que tuviera cualquiera de los síntomas e inmediatamente empezaba un tratamiento para recuperar a esa persona y que se reincorporara a la sociedad para no tratar de contagiar el resto del país. ¿Sí me explico? ¿No? Sí. En muchos países, por ejemplo en Estados Unidos, tú vas al hospital con 1 o con 2 síntomas, te mandan de regreso a casa. Ya cuando volvés otra vez al hospital, vas a que te pongan en una máquina de respiración. Y ahí ya el problema es mucho más grave. Entonces me parece que Alemania en ese caso sí ha tomado una excelente idea, una excelente planificación para tratar de contener el brote de esto. Oye, José, quedémonos en tu jardín. ¿La MLS se pudiera llegar a convertir en la primera liga en Estados Unidos en reiniciar actividades? ¿Cómo ves tú la cosa ya? Mira, acá lo que se está hablando acerca de Major League Soccer, y hoy justamente el gobernador del estado de la Florida dijo de que la Florida estaba disponible con los brazos abiertos para recibir cualquier equipo de cualquier liga deportiva de los Estados Unidos. Se está hablando de que posiblemente todos los equipos se concentren en Orlando, donde hay unas instalaciones de primer nivel cerca del parque de Mickey Mouse, y es ahí donde se harían estos partidos sin presencia de público, y quiero decir que también sin presencia de prensa o poca presencia de prensa, pero ese es el plan por ahora que se está manejando, que se está rumorando muy fuerte, y es que la MLS jugaría todos sus partidos en Orlando, y Major League Baseball y la NFL parece que quieren seguir ese mismo camino porque tienen la posibilidad de jugar tanto en la Florida como en el estado de Arizona. Entiendo, José, buenas noches, que ya los equipos de la MLS pues están de regreso a sus diferentes entrenamientos. Hoy hablaba con el Ruso Flores, jugador salvadoreño quien milita en el Portland Timbers, está en Oregon, y él nos comentaba, me parecía muy interesante la manera en cómo se está manejando el protocolo sanitario desde el momento en que llegas a tu carro y te parqueas. No sé si nos puedes comentar un poquito también de cómo se están manejando los entrenamientos allá y qué has podido percibir de los diferentes jugadores o entrenadores incluso, de cómo ese acondicionamiento físico, ¿no?, de regresar nuevamente. Sí, los jugadores han llegado por sí solos, tienen autorizado a llegar en sus propios autos individualmente, no le pueden dar raya a nadie, no pueden salir con nadie, les toman la temperatura, inmediatamente llegan al estadio o a las instalaciones de entrenamiento. Es un proceso que se está siguiendo todos los días con los jugadores porque obviamente ya que estamos muy cerca de que vuelva a Major League Soccer, pues no quieren que ningún jugador salga positivo o que dé positivo, pero está claro que ese riesgo se lo van a tomar y es muy posible de que algún jugador de una manera u otra termine dando positivo, pero ya verá Major League Soccer cómo maneja esta situación. Oye, y en el caso de Estados Unidos, cada equipo ha tomado
su medida de acuerdo también a lo que se da en cada estado o es una medida tomada por la Major League Soccer en general? No, Hernán, es una medida tomada por Major League Soccer, siguiendo las indicaciones de las autoridades locales de cada estado. Sin duda. Hey, José, gracias por acompañarnos esta noche. Suerte en este fin de semana histórico y tú vas a formar parte de él. Así que muchas felicidades, te vamos a estar viendo sin duda. Y de repente hablamos en los próximos días para ver cómo va todo esto de la Bundesliga. Sí, no, un gustazo. Cuando quieras, Álvaro, cuando ustedes deseen, aquí estamos a sus órdenes. Recuerden que se van a jugar partidos fin de semana, entre semana, porque son 9 fechas y la última fecha se tiene que jugar antes del 27-28 de junio. Sin duda. Fuerte abrazo desde El Salvador, a ti y a la familia, ¿eh? Gracias. Ahí está, José Hernández de TUDN acompañándonos aquí en La Polémica y ahora vamos con Diana. Vamos a cambiar de tema, retomamos el fútbol europeo para hablar del Real Madrid, que ya trabaja en la remodelación de su estadio, el Santiago Bernabéu. Una de las sorpresas es que contará con un césped retráctil. Veamos. Será una de las grandes novedades en el nuevo Santiago Bernabéu. Tal y como explica Marca, el estadio del Real Madrid tendrá un césped retráctil, esto es, podrá moverse ocultándose en el lateral oeste del Santiago Bernabéu. Tal y como ocurre en algunos estadios de Norteamérica o aquí en Europa, en el Veltins Arena y en la nueva casa del Tottenham, las 7 planchas del césped del San Martín podrán moverse y así utilizar la superficie para otros usos como conciertos o para preservar el césped en caso de condiciones climatológicas adversas. Pero ¿en qué consiste realmente este sistema de planchas y raíles? Que compone la totalidad del terreno de juego. Estas planchas se pueden recolocar antes y después de un partido de manera muy sencilla gracias a un sistema de raíles que se oculta debajo del terreno. Y las planchas se colocan una encima de otra para salvaguardarlas en lo que denominan la cueva invernadero. La cueva invernadero es el lugar donde se ocultan las planchas unas encima de otras. Se utiliza este término porque se generan las condiciones de temperatura y humedad perfectas para conservar las condiciones del césped. Una peculiar obra dentro del Santiago Bernabéu del siglo XXI que, tal y como aseguran en el club, será el mejor estadio del mundo. Y el árbitro de la final de la Champions League de 2016 entre el Real Madrid y Atlético de Madrid, estamos hablando de Mark Clattenburg, ha reconocido que el gol de Sergio Ramos no debió contar y reactiva más bien la polémica. Veamos. Árbitro de prestigio internacional, pero controvertido donde los haya. Denunciado por llamar español idiota a Juan Mata en 2012, Mark Clattenburg reconoce que el 1-0 de Ramos en la final de la Champions de Milán fue ilegal. En esa final el Real Madrid se puso 1-0 en la primera parte, pero el gol fue en fuera de juego por muy poco. Nos dimos cuenta en el descanso, era una acción difícil y mi asistente falló. Una final que no olvida, porque además la lleva tatuada, junto con la final de la Eurocopa de Francia, que también dirigió ese verano, en manga larga. En una entrevista sobre los 5 futbolistas que más le ha costado arbitrar, revela esta conversación con el portugués tras señalar su penalti sobre Torres. Estaba furioso y me dijo en perfecto inglés: eso no es penalti nunca, Marc. Y le dije: vuestro primer gol no debería haber subido al marcador. Y se cayó. Porque no solo acabó enseñándole así la lengua al madridista tras un choque con Carrasco. Esta fue la contestación del británico. ¿Así de flojo eres para ser tan grande? Pepe estaba rodando por el suelo, actuando. Una actuación que le valió para ser elegido el mejor árbitro en 2016. Firme a la hora de detener un partido por bengalas o para rezar. Después de cambiar la Premier por Arabia Saudí. Con sus últimas declaraciones, Clattenburg ha vuelto a desatar la polémica. Bueno, el que sabe se divierte, dicen por ahí. El Borussia Mönchengladbach lanzó una creativa iniciativa en la que cada aficionado podrá estar presente en el estadio en los partidos de su equipo. Reina la calma en el fútbol alemán. El canto de los pájaros ha reemplazado al griterío de los fans. Las gradas vacías podrían convertirse en una imagen habitual por muchos meses más. Es muy difícil ver un partido por televisión en lugar de estar en vivo en el estadio. En la televisión no vives las emociones igual que en las gradas, rodeada de amigos. Para los fanáticos del Borussia Mönchengladbach, el fútbol sin hinchas es impensable. Por eso están fabricando figuras de cartón de ellos mismos para literalmente seguir formando parte del decorado. Con una aplicación, los interesados pueden hacerse una foto que después se imprime en cartón y se instala en el estadio.
Toda esta campaña es más bien como una vigilia, porque sencillamente el fútbol sin seguidores no funciona. Ya se realizaron casi 10.000 pedidos y la demanda sigue creciendo. El club ha acogido con entusiasmo la iniciativa. Los jugadores y el técnico ya tienen un lugar reservado en la grada norte. Incluso la hinchada rival participa, una entrañable muestra de solidaridad en tiempos de crisis. La figura de cartón cuesta 19 euros. Comprándola se apoya a 3 empresas en Mönchengladbach. 2 euros se donarán a la Fundación Borussia y otros 2 euros a proyectos solidarios de la afición del Borussia. Mel no ha faltado a un partido de su equipo como local en casi 14 años. Por ahora su presencia será simbólica, mientras ella y decenas de miles de seguidores esperan unirse de nuevo al coro. Y comentábamos, ¿no? Genial idea lo que están haciendo en algunos estadios de la Bundesliga, ¿no? Las figuras. Y de repente vamos a escuchar algunos estadios filtrar los cánticos del club, ¿no? Durante todo el partido. Que va a venir bien al final. Claro, por supuesto. Eso sí, yo sí prefiero escuchar lo que sucede en cancha, pero ese es un tema aparte. Rápido. Un par de tweets que tenemos para compartir. Pues hay clásico de Alemania el martes, que por cierto no es el clásico real, sino que es el Dortmund-Schalke. Pero bueno, este es el comercial, ¿no? El Bayern Múnich-Dortmund, que también sostiene una rivalidad muy fuerte. Diario AS postea lo siguiente: los mejores 3 delanteros de la historia de la Premier League según Michael Owen. Yo diría que Alan Shearer y Thierry Henry como los 2 mejores. Luego, en cuanto a calidad y futbolista que más he disfrutado viendo, creo que Luis Suárez. Wow. Bueno, lo dice Owen, ¿eh? Sí, que fue uno de los mejores. Con esto mientras no muerda. ¿Ah? Mientras no muerda. Ya va. No has aprendido a dejar el pasado en el pasado. Es parte del show. Bueno, ya este show, hablando de show, este show ha terminado, le ponemos ya punto final. Nos tomamos un receso 23 horas. Nos vemos mañana con más de La Polémica.